¿Qué onda, banda? ¿Han notado que estos días han estado bien culeros? No mames, güey, yo no sé si tú sabías, pero los días, aparte de tener a Bruno Díaz, que es Batman, también tienen a Porfirio Díaz. Mi video. Sí, carnal, pero te voy a hablar de Porfirio Díaz. Güey, un cholo nos va a platicar de Porfirio Díaz, préstale la cámara. Yo no sé si ustedes sabían, bandita, pero Porfirio Díaz, chéquense esta. Porfirio Díaz nació en 1830, allá en Oaxaca. Era de ascendencia otomí por parte de su mamá. Su papá murió cuando el Porfirio Díaz tenía 13 años de edad. Desde entonces, nunca dejó de estudiar, pero se puso a chambear para ayudarle a su jefecita. Chambeó desde bolero, zapatero, carpintero, hasta armero. A los 16 años, se fue a estudiar al seminario por influencia de su padrino. Pero lo abandonó para ponerse a estudiar leyes. Estudió bajo el ala de Benito Juárez, que irónicamente era su pupilo en la cátedra de Derechos Civiles. Qué pinches ironías de la vida, ¿no? Estos cabrones hablando de derechos civiles. Al mismo tiempo el güey estudió matemáticas, retórica, gramática y latín. En latín era tan cabrón que incluso llegó a dar clases. Ya hasta le habían dado una plaza de maestro al cabrón, lo cual lo alivianó mucho económicamente a él y a su familia. El güey casi se graduaba en leyes, cuando tuvo que interrumpir sus estudios para participar en la revolución de Ayutla contra Santana. Así comenzó su carrera militar, que fue en ascenso rápidamente. El güey era un estratega militar muy cabrón. Después, en la guerra de reforma, fue tan cabrón que le dieron un puesto político. Ya cuando Benito Juárez ascendió al poder, lo quiso nombrar secretario de Defensa y de Marina, pero él dijo que no porque estaba muy chavo y no lo iban a respetar por eso. Hay una leyenda urbana por parte de sus detractores que dice que lo nombraron el Llorón de Icamole. Esto porque una vez en la batalla de Icamole, allá en Nuevo León, fueron derrotados y dicen que él se puso a llorar de tristeza. También hay otra versión que dice que en su primer día desempeñando un puesto político, tenía que dar un discurso y el güey se quedó en blanco. No pudo decir nada y se puso a chillar de tristeza. Hasta hay un libro que se llama El país del llorón de Icamole. Yo creo que esto es algo que inventaron sus detractores para hacerlo ver débil, porque él, como todo guerrero, también tenía su corazoncito. De seguro ese día su chiquita lo mandó a la verga porque soñó que le fue infiel o alguna mamada así. Porque él también tuvo sus amoríos. Se casó 2 veces. La primera vez con la señorita Delfina, que era su sobrina. Así es, era su sobrina. Él era 15 años mayor que ella, pero él la quería un chingo. Y decía, no, es que yo desde que la cargaba de chiquito me decía, no, yo te quiero un chingo, tío. Entonces yo quiero con ella, me vale verga. Estaba tan aferrado con ella que le mandó una carta, la cual la enamoró y ella aceptó casarse con él. Para lo cual, Porfirio Díaz usó todas sus influencias para poder tramitar una anulación de parentesco. Se casó por lo civil, años después quiso casarse por la iglesia también y movió todas sus influencias. Y el clero de México le dijo, órale va, cámara, pero me tienes que traer un comprobante de que hiciste la primera comunión, una foto de tu abuelita y que niegues la Constitución de 1857. Y Porfirio Díaz, con tal de casarse con su Delfina, lo hizo, aunque Delfina murió ese mismo año. Con esa señorita Delfina tuvo 6 hijos, de los cuales desgraciadamente solamente 2 sobrevivieron hasta la adultez. Pero Porfirio Díaz tuvo otros 2 hijos fuera del matrimonio. El día que se casó con Delfina nació su primera hija, llamada Amandita, la cual le diremos de cariño Amandititita. Ella vivió con su mamá los primeros años de vida. Después, cuando murió su mamá, se mudó con Porfirio Díaz y con Delfina, la cual la acogió como una hija. Vivió cerca de Porfirio Díaz toda su vida, lo cual nos da un dato curioso. Años después, ella se casó con un tal Ignacio de la Torre y Mier, el cual nos da una historia muy polémica, que es la del baile de los 41. Para los que no la conozcan, básicamente en la colonia tabacalera, una colonia de aquí de la Ciudad de México, hicieron una pachanga pero bien cabrona, así tipo Proyecto X, que toda la banda empezó a llamar a la policía. Así que oye, ¿qué pedos se traen ahí? Que le bajen a su desmadre, no mamen. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a 42 hombres, de los cuales la mitad de ellos estaba vestido de mujer, y los encontraron haciendo cosas bastante indebidas. Cuando la policía vio que uno de ellos era Ignacio de la Torre y Mier, dijo, no mames, este güey es el yerno de Porfirio Díaz. Entonces llamaron a Porfirio Díaz y le dijeron, hay 42 cabrones vestidos de mujer. Y Porfirio Díaz les dijo, Nel, solamente hay 41. Y a mi yerno desafánalo a la chingada. Un epílogo de la Torre y Mier es que cuando Porfirio Díaz fue exiliado a Francia, su hija Mandititita quiso quedarse aquí en México. Pero años después, Venustiano Carranza acusó a Ignacio de la Torre y Mier de ser cómplice de la muerte de Francisco y Madero. Entonces fue prisionero de la gente de Zapata por muchos años. El güey perdió toda su fortuna y pudo escapar hacia los Estados Unidos en 1917. Pero el güey fue tan abusado físicamente que tuvo que irse a los Estados Unidos a hacerse una cirugía de culo. Así es, una cirugía de culo, literalmente. Lo que pasa es que el güey tuvo más experiencias desgarradoras que una noche cantando Amanda Miguel. Pero desgraciadamente falleció en la cirugía. Después su esposa, la Mandititita, murió en la pobreza, porque le salieron un chingo de deudas que no conocía. Dijo, ¿qué? ¿Forceps de culo? ¿Cirugía rectal? Otro hijo fuera del matrimonio de Porfirio Díaz no fue criado por él, se lo regaló a su compadre. Llegó con su compadre y le dijo, oye compadre, ¿te acuerdas que no te di nada el día de la amistad? Pues te regalo un chamaco. Su compadre lo adoptó y lo crió toda su vida, pero siempre estuvo en contacto con Porfirio Díaz. Tanto así que incluso lo fue a despedir cuando Porfirio Díaz fue exiliado. Después se quedó aquí y trabajó toda su vida en el gobierno de la ciudad. No tuvo ningún problema y vivió una vida tranquila. Su segunda esposa fue la señorita Mariana Fabiana Sebastiana Carmen Romero Rubio y Castilla de Díaz, quien fue quien dicen que lo refinó con ese estilo francés que tanto lo caracterizaba.
Yo creo que lo ponía a repetir todas las veces que pudiera su nombre sin respirar. Así de Mariana, Fabiana, Sebastiana, Carmen, y levanta el meñique, hijo de tu puta madre. Esos fueron sus 2 matrimonios. Con la señorita Mariana, Fabiana, Sebastiana, nunca tuvo hijos. Pero, volviendo a su carrera militar, ya cuando Benito Juárez estuvo en el poder, no quiso pagar la deuda externa. Por lo cual, Inglaterra, España y Francia dijeron, sí, hijo de su pinche madre, pues ¿cómo ves que vamos a hacer la alianza tripartita para tripartirte tu madre, cabrón? Y entonces quisieron invadir México, pero España y Inglaterra se echaron para atrás porque vieron que Francia tenía algunos intereses personales y quería ampliar su imperio aquí en México. Le dijeron, chingas a tu madre, tú quieres abrir un pinche baguette de Obregón, güey. Dijeron, no, a la verga, y ya no le ayudaron. Pero Francia se aferró a invadir México, por lo cual Porfirio Díaz se aventó varias batallas contra ellos, y en una de ellas se aventó una anécdota al más puro estilo de Django sin cadenas. Porque el güey estaba luchando y de repente se derrumbó una casa, la cual aplastó a Porfirio Díaz, él quedó atrapado en los escombros y los franceses le estaban disparando, pero él sobrevivió y después pudo combatir en la batalla del 5 de mayo. Donde, bajo las órdenes de Zaragoza, Porfirio Díaz hizo un gran papel para derrotar a los franceses. Incluso Zaragoza estaba así transmitiendo de, no, sí, bandita, todos los Zaragoza libres, ya ganamos. Y Porfirio Díaz le dijo, no mames, vamos a darles en su pinche madre ahorita que están heridos. Y Zaragoza dijo, no hay pedo, güey, pues ni modo que se vayan a reagrupar y regresen un año después. Porfirio Díaz, aún así, dando sus primeros desplantes de me vale verga la autoridad, siguió a los franceses unos cuantos poblados, pero después los dejó en paz. Después se fue a su hacienda allá en Oaxaca a sembrar caña de azúcar. Pero cuando Benito Juárez se religió, dijo, no, ya chingas a tu madre. Participó en la rebelión de la Noria, donde derrocaron a Benito Juárez. Cuando el presidente interino terminó su periodo, Porfirio Díaz se postuló para presidente y fue elegido. Cuando terminó su periodo, dejó el puesto, pero lo dejó a cargo de su compadre. Que ya sabemos cómo funciona eso, ¿verdad, mi Sheinbaum? Cuando terminó su compadre su periodo, Porfirio Díaz se volvió a postular. Fue elegido nuevamente y él nunca violó las leyes para volverse a reelegir. Esto porque el cabrón cambiaba la constitución cada que se le antojaba para modificar las leyes y ser reelegido por la derecha, según él. Así fue el porfiriato, que duró más de 30 años. Y de 1876 a 1911, que duró el porfiriato, ese carnal hizo más de 19,000 kilómetros de vías férreas, la primera planta hidroeléctrica, la primera empresa petrolera, las primeras relaciones formales con un país asiático, la primera cervecera, gracias Porfirio. Trajo el cine, el telégrafo, el tranvía, la luz eléctrica. Fue el primer mexicano en decir, llegaron las pizzas. Porque el güey trajo las pizzas aquí a México. Vendió muchas tierras a italianos desde Jalapa hasta Veracruz. Y obviamente trajeron su gastronomía, incluyendo la pizza, la cual le mamó tanto a los mexicanos que en aquellos tiempos hasta implementaron el Día Nacional de la Pizza. Vendió tantas tierras a los italianos que incluso el pueblo de Chipilo, Puebla, está fundado por italianos allá en 1882. Mandó a construir el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, el Palacio de Correos, el Monumento a la Revolución, que por cierto el güey quería que fuera su palacio legislativo, pero ahí hubo unos pedillos. Eso es todo, chingada madre. Yo no sé si tú sabías, carnal, pero esta rampa de skate la mandó a hacer Porfirio Díaz. El ángel de la independencia. La neta potencializó al país muy cabrón. Fue el primer actor de cine, porque el güey se grabó ahí andando a caballo en el bosque de Chapultepec, y él estaba seguro que iba a ser reconocido como la primera estrella de cine de México. Incluso estaba en palanca con personajes como Tomás Alva Edison, quien le regaló uno de los primeros fonógrafos que fabricó. En agradecimiento, Porfirio Díaz le mandó el primer audio. Le dijo, ¿qué tranza, mi Tommy? Sí, carnal, aquí yo también te llevo en mi corazón desde que te topé allá en Nueva York en sus primeros días de la luz eléctrica. ¿Te acuerdas cómo dijimos? No mames, imagínate que salgan las tortugas ninja. No mames. Nel, mi Tommy, yo también te quiero un chingo, carnal. A ti y a todos los genios de la humanidad. Postdata, que chinga su madre Nikola Tesla. Tú lo inventaste, carnal, yo lo sé. Estoy parafraseando un poco, pero ese audio lo pueden encontrar en la Fonoteca Nacional. Trajo los primeros autos a México, incluyendo el primer reglamento de tránsito. Y pues yo me imagino que los policías se tuvieron que adaptar, ¿no? Porque llegaban así de, por eso, joven, por eso. Ya sé que su caballo tiene que estar bien alimentado, pero hey, ese motor tiene 2 caballos de fuerza, no se haga pendejo. Estaba muy bien el país. Después de 55 años de guerra, el carnal lo levantó. Estaba perfectamente el país para los extranjeros y su inversión, la cual Porfirio Díaz protegía a sangre y fuego. Pero para la banda del pueblo, las cosas estaban de la chingada. La pobreza estaba hasta el tope, la injusticia más no poder. Porfirio Díaz dijo, ¿saben qué? Todas esas tierras comunales de los pueblos indígenas hay que dividirlas en terrenos y venderlos para que cada quien sea el propietario de su terreno. Pero los indígenas no sabían ni qué estaba pasando, ni tenían dinero. Entonces todas las tierras fueron vendidas a extranjeros. Para que se den una idea de qué tanto vendieron de las tierras, a finales del siglo XIX, 40% de las tierras eran comunales entre los pueblos indígenas. Pero para 1910, 11,000 propietarios manejaban casi la mitad del territorio nacional.
Entre esos 11,000 estaban los 50 reyes del Enequén. En el libro México Bárbaro se habla de los 50 reyes del Enequén, de las plantaciones de Enequén, que era una fibra que se usaba para hacer tela, cuerdas y cosas así. Tenían plantaciones donde prácticamente tenían esclavos, aunque ya estaba abolida la esclavitud, tenían esclavos mayas, yaquis, tenían tantos esclavos que ya hasta manejaban esclavos piratas, porque tenían esclavos chinos, cabrón. Aparte de los 50 reyes del Enequén, había miles y miles de hacendados, hacían trabajar a los indígenas, jornadas muy manchadas en tierras que antes eran de ellos. Aparte los hacían gastar su dinero en tiendas de raya que ellos manejaban. Era el único lugar donde podían conseguir todo lo que necesitaban, y se llamaban tiendas de raya porque como la mayoría eran analfabetas, firmaban con una raya todo lo que se llevaban. Se los vendían a crédito, y les daban cuotas tan altas que para poder pagarlas se veían obligados a incluir a las mujeres y a los niños en el trabajo de campo. La banda estaba sumamente reprimida y en la pobreza total. Tanto así que se dieron personajes como el Tigre de Santa Julia, que es como el Robin Hood mexicano, quien robaba a los pobres para repartir... No, ese es Obrador, hijo de su puta madre. Quien robaba a los ricos para repartirlo entre los pobres. Que, por cierto, el Tigre de Santa Julia nos brindó esta célebre frase de prefiero perder mi libertad que una tripa, porque al carnal lo agarraron cuando estaba cagando. Por eso si algún día escuchan la frase lo agarraron como el Tigre de Santa Julia es porque la estaba cagando. El güey estaba tan obsesionado con refinar México que hasta prohibió los calzones de manta blanca, los cuales la banda los usaba para mitigar el calor en el campo. Decían así, hijo, tu puta madre, a ver, ponte a arar el pinche campo con pantalones, no mames. Incluso en Nuevo León se implementó una ley donde era obligatorio el pantalón, allá en 1882. Vendió tantas tierras a los extranjeros que se volvió un problema. Hay una leyenda urbana donde dicen que los estadounidenses dijeron, este güey está vendiendo las tierras. Mandaron empresarios, compraron un chingo de terrenos estratégicamente para hacer lo que hicieron en el Canal de Panamá. Querían hacer lo que hicieron en Colombia, fundar una colonia extranjera para partir el país, hacer un canal artificial para que sus barcos pudieran pasar por ahí. De hecho, les salía más barato y menos trabajoso que hacer lo que hicieron en el Canal de Panamá. Pero Porfirio Díaz se dio cuenta de esto y cambió la ley para que los extranjeros no pudieran comprar tierras en lugares estratégicos del país. Pero los extranjeros se pusieron al pedo, le dijeron, oye hijo de tu pinche madre, teníamos un trato, cabrón. Pero Porfirio Díaz les dijo, no, ni madres, vas a comprar donde yo te diga, no donde tú quieras. Entonces, Estados Unidos quiso invadir el país. Colocó un chingo de barcos en sus aguas internacionales, pero apuntando hacia México. Porfirio Díaz se puso en acción, junto con el ingeniero Mondragón, un armero muy famoso de aquí de México. Cuenta la leyenda urbana que crearon unos cañones, pero así marca madre. Estaban más grandes que la herida de abandono de Karol G. Así de grande estaban. Esos megacañones, cuyos disparos llegaban desde el puerto hasta aguas internacionales. Cuando los extranjeros vieron este pinche disparo, dijeron, de seguro se cagaron, fue de suerte. El segundo disparo dio en una de sus naves, lo cual hizo que retiraran sus naves a la chingada. Después Porfirio Díaz desarmó los cañones y los vendió al fierro viejo. No es cierto, los vendió no me acuerdo qué pinche país, pero lo pueden buscar en internet si no me creen. El carnal se religió varias veces con tal de cumplir su objetivo, pero una vez lo fue a entrevistar un tal Climan, que en esa entrevista es donde dicen que él mismo provocó la revolución, porque en la entrevista este carnal le dijo, oye, que te estás religiendo a diestra y siniestra, ¿por qué no eres un poco más maduro? No mames. Y Porfirio Díaz le dijo, Nel, ¿qué pasó, carnal? Aquí no hay nada de eso. Y el güey dijo, Nel, de hecho yo le doy la bienvenida a nuevos partidos. Ya no voy a reelegir, yo creo que ya estuvo, ya es tiempo de que me vaya. Y todos los pinches detractores, incluyendo Francisco y Madero, estaban así como el meme de Leonardo DiCaprio, así, Y cuando terminó la entrevista, se fue el gabacho Climan y Porfirio Díaz dijo, no se crean, me voy a reelegir porque todavía no termino mi misión aquí en México. Y todos dijeron, no, ya chingas a tu verga, y empezó la revolución. Dato curioso es que Porfirio Díaz nunca fue derrotado. Él renunció al poder. Muchos dicen que lo derrotó una infección de muela, porque cuando él se enfermó de su muela, también tenía varios problemas en la boca, y dijo, ¿saben qué? Ya estuvo, ya me voy a la verga. Tengo el ejército para darles en la madre a los pinches detractores, pero al chile ya no quiero derramar más sangre en México. Vámonos a la verga. El pueblo algún día se va a dar cuenta y me van a decir, perdónanos, güey, regrésate. Corte A, valió verga, nunca le pidieron perdón. Entonces Porfirio Díaz, cuando por fin soltó el poder, se fue a la discreta Veracruz, para partir en el Ipiranga hacia Francia. Antes de partir, el ejército de allá de Veracruz le hizo una ceremonia, lo despidieron con honores, 25 cañonazos al aire, incluso Calzones lloró. Calzones era el perro del cuartel, que cuando vio que Porfirio Díaz partía, lloró. Para los que dicen que Porfirio no tenía ni perro que le aullara, Calzones lloró. En palabras de uno de los generales del ejército, dicen que Porfirio Díaz se despidió con palabras firmes pero sentimentales. Yo creo que dijo, los quiero un chingo, pero chingan a su madre, me están haciendo ver como un pendejo, vámonos a la verga. A Porfirio Díaz le pasó lo que al Chavo del Ocho, porque en México casi nadie lo quería, pero en el extranjero lo amaban al cabrón. Tanto así que cuando llegó a Francia lo recibieron con honores, y hasta le prestaron la espada de Napoleón Bonaparte. Él dijo que no era digno de sostenerla, a lo cual le respondieron, no mames, esa madre nunca había estado en mejores manos, cabrón.
Entonces la levantó y dijo, por el poder de Oaxaca. No, no es cierto. Dijo, por la libertad de los hombres. Dices, chingas a tu madre. Tantita madre, Porfirio Díaz. Después de pasearse por varios lados de Europa, el güey quiso ir a África, incluyendo las pirámides de Egipto, porque al güey le mamaban las pirámides. Incluso dicen que subió la del Sol y de la Luna a los 70 años de edad. Cuando estaba en el exilio les dijo, bueno, ¿y dónde más hay pirámides? Y le dijeron, no, pues en Egipto. Ah, pues vamos a dar un rol. Cuando llegó a Egipto le dieron un camello y dijo, ¿qué son estas mamadas de doble cabina? No, güey, a mí dame un pinche burro, güey, para recordar a mi Oaxaca, güey. Le dijeron, no mames, güey, estamos en Egipto, ¿de dónde te vas a sacar un burro? Ve ahí a Jerusalén, ahí hay un burrito sabanero, ¿no? Camino hacia Belén. Ve a buscarlo, cabrón. ¿Sabes quién soy yo, pendejo? Entonces ya le consiguieron un burro, transitó por todas las pirámides de Egipto en su burro, el cabrón. Después, cuando cayó enfermo, el güey solo le escribía a varios amigos que aún no lo habían olvidado. También le mandó una carta a alguien de aquí del gobierno de México, pidiendo que lo dejaran regresar para poder descansar en Oaxaca. Pero la carta fue interceptada por Venustiano Carranza y jamás lo dejaron volver. También mandó una carta donde el güey decía que lamentaba haber soltado el poder, que él tenía los recursos y el ejército para acabar con la revolución, pero prefirió que el pueblo lo eligiera. El güey murió y sus restos yacen en el cementerio de Montparnasse, allá en Francia. La neta, hay muchos que no quieren a Porfirio Díaz, dicen que fue el peor presidente de México. Todos los políticos son la misma mamada. Porfirio Díaz al menos hizo algo por el país. Es como cuando tus papás no te quieren, no te crían. Dices, güey, la neta sí, nunca me cuidaban, siempre me trataban de la verga, pero al menos me dejaron el cantón bien hecho, cabrón. Otros no hacen ni esa mamada. Yo creo que el error de Porfirio Díaz fue enriquecer a los extranjeros y olvidarse de su gente. Cabrón, mejor hubieras hecho el día de la tlayuda, pendejo, no mames, güey. Qué pinche día de la pizza, ni qué la chingada. Cabrón, imagínate una tlayuda con pepperoni, no mames. ¿De qué te sirve que un cabrón te haga reír todos los días si va a vender los mantos acuíferos a Peñafiel? La neta, Porfirio Díaz hizo muchas mamadas, pero construyó cosas bien vergas como el Monumento a la Revolución. Otros cabrones han robado y robado y han hecho puras mamadas como la suavicrema. Yo soy el oso bipolar, siempre en busca de la verdad, banda. Y pues cámara, ya me voy porque este cabrón ya le fue a hablar a una patrulla. No mames, aquí está tu teléfono, cabrón.